Señores, gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana. Facundo, Hola, un placer Luis. verte. Gracias por la estar con nosotros. invitación. Por favor, ¿la angustia es personal o hay un estándar de angustias? Mirá, hicimos un estudio liderado por Fernando Torrente, que es un psicólogo investigador, y Marcelo Secovi, que es el jefe de psiquiatría de INECO, donde evaluamos más de 10.000 personas. Y al inicio de la pandemia, cuarentena, y ahora, hicimos un corte y un análisis en los últimos días. Y encontramos que al principio en los primeros días, había un aumento de ansiedad. Era lógico por el miedo, la incertidumbre. Pero en el segundo análisis, a los 80 días, encontramos que se habían mantenido los síntomas de ansiedad, que esto no quiere decir que sea un diagnóstico de ansiedad, síntomas de ansiedad, leves, moderado y severo, pero se había mantenido y habían crecido los síntomas leves, moderados y severos de depresión, que tampoco indica que es un cuadro depresivo, pero indica que estamos sufriendo, que estamos angustiados, que estamos también agotados. Una cosa que dio el estudio es que estamos fatigados cognitivamente, estamos agotados, exhaustos en general. Y esto explica incluso la poca adherencia a la cuarentena. Cuando uno está agotado, cuando uno está cansado, cuando uno está estresado crónicamente, el cerebro tiende a actuar con más sesgos, más intuitivamente. Y uno de los sesgos es la sobreconfianza. Justo ahora, cuando tenemos que cuidarnos más, Claro. dijimos, bueno, ya estoy, no doy más. Y si uno a veces tiene miedo, el miedo también nos paraliza. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidarnos mucho ahora, cuidarnos más y bajar el miedo. Y eso un poco fue las conclusiones junto con algo que nos sorprendió, que es que los jóvenes están muy afectados. Hay una... 6 de cada 10. de síntomas, sí, síntomas de ansiedad y depresión leves. Se enojaron mucho con vos, con este tema. Algunos sectores dijeron que no había rigurosidad, que no era cierto y que vos prácticamente estabas horadando el cumplimiento de las normas de distanciamiento. Al contrario, estoy ayudando porque hay dos... Primero, la Organización Mundial de la Salud define a la salud como un bienestar, un estado de bienestar completo, físico, mental y social. O sea, la salud mental es parte de la salud. No podemos estar diferenciando, es muy antiguo diferenciar la salud física de la salud mental. La salud, o sea, que vos tengas angustia, síntomas de estrés crónico, ansiedad, síntomas de ansiedad o depresión, es equivalente a tener una condición física. Claro, no podemos se puede separar. escindir, no hay modo. Bueno, entonces la salud, según la Organización Mundial de la Salud, hace varios años, décadas te diría, es el estado de bienestar completo de salud física, social y mental. ¿Y por qué digo que esto ayuda a hablar de esto? Primero porque lo ponemos en la mesa y cuando uno está angustiado, estresado crónicamente, como te dije, piensa más con sesgos y baja la guardia. O sea que hablar de esto ayuda a que se cumpla más la cuarentena o el aislamiento. Pero y lo segundo es que, y esto es importante, que hablar de esto, porque esto puede ser transitorio estos síntomas, pero si no lo hablamos y no hacemos un plan masivo de psicoeducación es educarte, es decir, darte información. ¿Sabés, Luis, que hay información basada en la ciencia para regular las emociones? ¿Sabés, Luis, que estos síntomas pueden ser de ansiedad, que te sientas cansado, que estés irritable, que no puedas dormir, que sientas dolores o malestar en todo el cuerpo inespecífico, que no rindas como antes? ¿Sabés que esto puede ser síntomas de ansiedad, de estrés crónico? Si te doy esa información, vos mejorás. A mí me tranquiliza. Y eso es lo que traté de hacer. Aparte fue un trabajo que vamos a hacer dos trabajos, en el término científico se llama paper, que es en inglés papel, un trabajo de investigación. Los hicimos con científicos de la talla de Fernando Torrente, de Pedro Beckstein, de Adrián Lloris, de Marcelo Secovi. Ahora, no podemos reivindicar la ciencia en un sector y en la ciencia de la mente quedarnos atrasados. Hoy hay una ciencia de la mente que se llama neurociencias cognitivas y hay psiquiatría, y la psiquiatría, la salud mental es una ciencia como estudiar un virus. No hay una ciencia que sea más fuerte si vos estudiás sistemas o un virus.
hay una ciencia de la mente, de la Pero vos sabés psiquiatría, de la neurología. odio las autorreferencias. Hoy hubo una reunión de 6 colegas, de 6 periodistas en un Zoom, y en un momento se terminó la reunión porque todos coincidimos que no damos más del cansancio, y 2 de las periodistas que estaban en ese lugar me dijeron, yo me quiero ir a hacer el test, estoy preocupada. Digo, ¿tenés algún síntoma? Estoy muy cansada, no puedo entregar en el horario que tengo que entregar las notas. Estoy, digamos, y esto voy a decir la fatiga cognitiva. Sí, eso es lo que más encontramos. Que, O sea, lo que, a mí me tranquiliza, porque digo, yo me siento exactamente igual, y pero yo digo, obvio. che, ¿no será que en realidad es que es un Pero estrés? pará, esto no es, el impacto de esto no es la cuarentena, es la combinación de la pandemia con la cuarentena. Lo que es insólito es que no lo hablemos porque nos ayuda a hablar, Bueno, es que nos no hay que ayuda a dar información. No podemos negar y no podemos separar. Es muy antiguo separar la salud física de la salud mental. La salud es una sola y es la salud social también. Entonces, Sí, te juro que no lo hago con la intención de buscar, porque digo, hoy escucho al gobernador de la provincia que me dijo, no se pueden angustiar por no jugar al golf o no poder salir a correr, se tienen que angustiar por tal cosa. Yo dije, no hay, creo, y corregime, no hay un angustiómetro, una tabla de esto es angustiable, esto es angustiable. Digo, me parece que forma parte de un todo distinto. sí, lo que tenemos que evitar, Luis, es lo que llamamos razonamiento motivado. Si tengo un minuto te lo explico Todo, porque es lo que estamos... todo. El razonamiento motivado es una conducta, también como un sesgo. Nosotros tenemos muchas conductas un poco inconscientes, no conscientes, automáticas. Y el razonamiento motivado es un sesgo en el cual un tema se convierte en una lucha de bandos. Entonces, si vos perteneces, o ideológico, un tema, por ejemplo, la cuarentena, se convierte, que no debe, yo no soy anticuarentena, soy médico. Una de las medidas buenas de este gobierno fue haber hecho una cuarentena inicial estricta. Eso cambió la trayectoria de la epidemia en la Argentina. O sea, yo no soy, lo que estoy diciendo es, si se ve, te puedo dar un ejemplo, mira, Sí, claro. imagínate que vos sos una persona republicana, conservadora, que vivís en Iowa, donde yo viví, en Estados Unidos. Vos sos conservador, republicano, pero sos científico. Vos, Luis Novarecio, vivís en Iowa City, donde vivía yo. Y vos sabés, como sos científico, que el cambio climático es verdad, que hay un cambio climático. Porque mucha gente lo niega, Sí, claro. como niega las vacunas, pero como vos sos conservador y republicano y tu entorno, y vos pensás que el tema del cambio climático es un movimiento de izquierda, progresista, vos No. lo minimizás. Claro. Porque vos confundís, no vos, Sí, nosotros sí. tendemos a agarrar un tema y hacer una lucha de facciones. Lo que yo apelo es al pensamiento crítico. Porque ¿por qué? Porque nosotros hablamos de esto, no es culpa de nadie esto, va a ser culpa si no lo hablamos y si no usamos todos los recursos del Estado para hacer psicoeducación, para dar información a la gente. Porque la gente, ¿sabe por qué se angustia? Porque una cosa que observamos en el estudio es que nos sorprendió también, nos sorprendió la prevalencia en los jóvenes y nos sorprendió que los síntomas elevados, síntomas, no diagnósticos, síntomas elevados, leves, moderados y severos de ansiedad y depresión, primero más ansiedad y cuando se hizo el estrés crónico, la fatiga crónica, más síntomas leves, moderados y severos de depresión. Es que es homogéneo en el país. O sea, no estaba relacionado, esto es interesante, con los brotes o las infecciones o las muertes. ¿Por qué? Porque la angustia no es solamente por la salud, es por la incertidumbre laboral, es por la incertidumbre económica personal, la del país. De ver que tus hijos no van a la escuela, la falta de relacionamiento con ¿Cómo tus será el viejos. futuro? Y eso, digamos, lo que tenemos que hacer es no echar culpas. Yo creo que la cuarentena y la pandemia y todo esto y cómo reaccionamos como sociedad, los sectores políticos, los periodistas, lo vamos a evaluar en unos años. Porque Claro. acá estamos en una maratón y recién estamos en los primeros kilómetros, no podemos evaluar. Yo quiero que repitas algo porque me pareció hasta analgésico para mí mismo. O sea, de los síntomas que vos notás, que vieron en este trabajo, que hicieron en INECO y demás, ¿de cuáles son síntomas? ¿Qué son? Cansancio, Bueno, pérdida de imposibilidad de tener atención. ¿Qué más? agotamiento emocional, fatiga cognitiva, no rendir como antes. Te pones a hacer un escrito vos No podés. y no podés, estás irritable, más irritabilidad, insomnio, dificultad para conciliar el sueño, angustia, sensación de angustia, estigma. Por ejemplo, yo estuve acá, me acuerdo cuando empezaba la cuarentena, en este mano a mano, y empezamos la charla con un homenaje a los camilleros, a los enfermeros, a los médicos, a los administrativos de la salud, porque es un grupo que nos está cuidando. Y tenemos que cuidar a quienes nos cuidan. ¿Y sabes qué? Aunque se enojen, voy a tener que decirlo en todo el mundo y acá,
el personal de salud es un factor de riesgo para el impacto emocional. O sea, perdón que se enojen, pero es lo que dice la ciencia, porque no podemos avalar la ciencia en algunas áreas y disminuir la ciencia de la psiquiatría, de la neurología, de la mente. Entonces, los síntomas, el estigma en la gente de salud, imagínate que vos sos enfermero, sos camillero, y además de todo la incertidumbre que estás trabajando, en el edificio no te dejen entrar. O sea que no solo sufre el que, no sé, el que no hace algo superficial, es un sufrimiento y es una angustia que aparte, ¿por qué? Yo te digo que es bueno hablarlo. Primero, porque si vos sabés esto, podés acceder a psicoeducación, que es, y esto lo podría hacer el Estado a nivel masivo, el Estado provincial, el nacional, el municipal, hablar masivamente de esto, de educarnos sobre cómo regulamos las emociones, de educarnos por qué nos sentimos así, también qué es normal. Útil sería. Y también nos podrían educar que es normal en esta circunstancia estar un poco mal. Aceptar que estamos mal nos alivia. El bienestar nuestro incluye aceptar que nos sentimos mal. Eso nos liberaría también. Que también en muchos casos hay como una resistencia a reconocer que te sentís mal. Bueno, porque te parece una debilidad. No, al parece contrario, parte del bienestar humano en general, olvídate de la pandemia, parte del bienestar, hay muchas cosas que no deben bienestar, los vínculos humanos, sentir un propósito que nos supere, bueno, no es una charla de bienestar, pero una parte del bienestar es aceptar la angustia, es aceptar que las emociones negativas. Pero hablar al que te está viendo ahora que está muy angustiado, que aparte es papá o mamá de familia, que tiene hijos que no van a la escuela y que empiezan a tener trastornos. Hemos escuchado cantidad de trastornos de chicos. Chicos que vuelven al pañal o no pueden controlar esfínteres, estoy hablando de los más chiquititos, chicos que no comen, chicos que comen en exceso. Hablar a ese papá, esa mamá, ese hombre, esa mujer que tienen una angustia y que dice, yo no me lo banco más, en el peor momento. Les digo que tengan más cuidado que nunca, que se cuiden, que tengan distanciamiento físico, no social. No social, porque el virus agarra lo mejor de nuestra especie, que es el vínculo humano, y lo usa en nuestra contra. Entonces, hay que cumplir el distanciamiento físico, pero estar conectados socialmente a través de la tecnología. Más que nunca usar la tecnología para llamar a una persona mayor. Una persona mayor, vos mismo te digo, mañana lo que tenés que hacer es, acordate de una persona mayor que hace mucho que no hablas, llamala, porque le va a cambiar el día, le va a cambiar la semana, le va a cambiar el mes. Tenemos que estar conectados a través de la tecnología. Distanciamiento físico, pero conectados socialmente a través de la tecnología. También les digo que de esto vamos a salir. El ser humano, nuestra especie, le va a ganar otra vez al virus. Ya le ganamos a muchos virus y le vamos a ganar. Va a tardar tiempo, va a estar unos meses largos luchando y conviviendo con el virus, pero le vamos a ganar. El tema es que mucha gente incluso va a salir resiliente. La resiliencia, hay estudios que se hicieron en catástrofes, desastres, y vieron que mucha gente sale más fortalecida. O sea que mucha gente, muchos de nosotros, vamos a enfrentar esto, vamos a atravesar esto y vamos a salir fortalecidos, vamos a salir más resilientes. Pero hay un sector que no va a tener herramientas para salir, y ahí tenemos que trabajarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros no hablamos de esto, primero que no hablar es negar una parte importante de la salud y de la ciencia. Y la otra parte es que podemos ayudar a estar un poco mejor. Y además evitar dos cosas podemos evitar. Que esto se haga crónico, porque ahora es transitorio. Claro. Pero si no hacemos nada, estos síntomas se pueden hacer crónicos. Y el otro tema importante es que hablar de esto ayuda a que se haga adherencia a las medidas que solicita el gobierno. Porque si vos estás agotado, vuelvo a repetir, estás cansado, estás fatigado y no hablas, el cerebro actúa con más sesgos en forma automática. ¿Y sabes qué hace? Baja la guardia. Tiene un sesgo de sobreconfianza. Ya no me pasó nada, no me va a pasar nada. Facundo, ¿qué pasa por el cerebro, metafóricamente hablando, de una persona que dice, no banco más? Prefiero contagiarme porque necesito salir a trabajar, porque necesito ver a mi familia, porque necesito salir a divertirme, y se producen reuniones sociales como las que vemos. ¿Qué es un perder el instinto de supervivencia o es qué? Bueno, es un buen punto. Esta pandemia y esta cuarentena requiere un cambio de conducta a gran escala. O sea, para atravesar esto, necesitamos un cambio de conducta a gran escala. Y no solo es el ciudadano, no solo somos nosotros, son los periodistas. Ustedes tienen un rol fundamental. Contar muertos todos los días, contar infectados en todo el mundo en todos los días, nos hace mal. Por eso, otra conducta aparece ahí que se llama negligencia de la probabilidad. Por ejemplo, yo tengo 51 años y antes de la cuarentena me hice un chequeo
en Favaloro, y justo me dio normal. Entonces tengo 51 años y estoy sano. ¿Me puedo morir de coronavirus? Sí. ¿Me puedo enfermar gravemente? Sí, pero la probabilidad es muy baja. Tengo más chances de morirme de un accidente de... Que te atropelle un auto, sí. Ahora, ¿me puede pasar? Sí, me puede pasar. Pero es muy baja. Ahora, si yo estoy todo el día viendo noticieros que me cuentan los muertos, me cuentan los infectados, voy a tener una negligencia de la probabilidad. Voy a pensar que me voy a enfermar gravemente ya. Entonces, ustedes tienen un rol clave en hablar de esto, no conmigo, con cualquiera, y las autoridades también. Pero no es una crítica a las autoridades, porque están bajo un estrés tremendo las autoridades en todo el mundo. Entonces, las autoridades tienen que saber, y esto no lo dice Facundo Manes, lo dice la ciencia. Hay un artículo que salió en una revista muy prestigiosa en Lancet, que revisó 3.166 artículos científicos de la epidemia del 2000 en el sudeste asiático y en Toronto, que hubo un brote. Más de 3.166 estudios fueron analizados. Y se sugiere en ese estudio, no lo digo yo, lo dice el estudio científico, lo dice la ciencia. Tenemos que definir si somos científicos para todo o para una parte. La parte que me conviene. La ciencia dice que las autoridades también tienen un rol clave, porque las autoridades tienen que actuar en la comunicación que sea totalmente honesta. Tiene que ser clara, transparente, no tener ningún cinismo. Decir que no saben y darnos un horizonte. Decir que no saben. Sí, es muy importante decir que no saben. Y tener un horizonte. Aunque después se cambie, porque la gente entiende que esto es tan dinámico, pero tener un horizonte y evitar la lucha de facciones. La polarización en una situación así nos mata. Bueno, pero fíjate que das 3 elementos prácticamente inaplicables en la Argentina. La humildad de decir no sé. No estamos acostumbrados. Muy importante. Me pongo primero en la lista. Somos muy soberbios y los periodistas tenemos una dosis de soberbia enorme. También los funcionarios. La segunda es dar un horizonte, una perspectiva de horizonte. Muy importante, porque la incertidumbre nos mata. Pero claro, pero si a mí vos me decís, la cuarentena va a durar lo que tenga que durar. Es mejor, yo te diría, la vacuna va a venir en el segundo trimestre del año que viene. Sí. Y bueno, vamos a convivir con el virus hasta acá. Vamos a ver. Claro. Bueno, eso, tener una perspectiva, aunque después cambiemos, es mejor que te corran la bocha cada 15 días. Pero no es una cosa que digo yo. O sea, que quiero que sea. Estudiado. Ahora, si vos aceptás, lees un artículo científico en cardiología y lo aceptás, Claro, o tomás un avión y aceptás la ciencia moderna, la tecnología, aceptá que hay una ciencia en la mente. Porque a veces nos cuesta aceptar que esta área de la ciencia es una ciencia. No es pregunta política. ¿No hablaste con el presidente Fernández de esto? Bueno, parte del equipo de INECO, primero que está disponible, los técnicos, los expertos de la Fundación INECO, para hablar con muchas autoridades, y lo están haciendo, están en contacto con el gobierno nacional, con un consejo de asesores, que me parece muy bien. Hoy leí que se nombraron psiquiatras y psicólogos, me parece bárbaro. Vos personalmente, ¿no tuviste acceso a él? No, lo conozco, tengo... Pero en esta pandemia. No, pero lo conozco de antes, pero no tuve... Pero lo bueno es que el equipo de INECO estaba disponible, hicimos un informe, está todo disponible, y lo que te quería decir es que hablar de esto los ayuda, porque a los dirigentes. Vos decís, bueno, pero viene Facundo Manes y habla que los trabajos científicos sugieren que la comunicación importa, porque la comunicación importa en la salud mental. O sea, no solo nosotros podemos controlar lo que hacemos para estar mejor, también depende de los periodistas y depende de las autoridades. Y ¿sabés qué? Es bueno para las autoridades, porque si no puede ser un boomerang. O sea, que sepan las autoridades que es un momento para ser totalmente honesto, para no tener... que la gente no sospeche. Imagínate una persona que está perdiendo el trabajo, una persona que puede perder el trabajo, una persona que no puede comer, una persona que tiene miedo de enfermarse, que además vea que un dirigente está pensando en la próxima elección, en su interés. Eso nos deprime más. Entonces, pero esto no lo digo yo, es la ciencia. Si quieren, enójense con la ciencia. Es bueno esto para ellos, porque si no comunican de esta manera, esto puede ser pan para hoy, hambre para mañana. En el futuro puede ser un boomerang. O sea, pero podemos charlarlo. Y aparte hay algo del pensamiento crítico que es fundamental, que nosotros estamos muy acostumbrados a que hacer una crítica. O sea, mira, no me parece, Facundo, desde la humildad de decir, me someto a que vos veas mi argumento y lo escuches, y contraponiéndolo con el tuyo, veamos qué podemos crear con este tema, es destituyente en la política argentina. Si yo digo, no entiendo por qué las libertades cercenadas, que probablemente sean buenas,
porque hay libertad de cercenado. Le gusta el que no le guste, la libertad de circulación está cercenada, la de reunión está cercenada, la de trabajo. Bueno, hay que hacerlo porque probablemente la cuarentena lo exige o la pandemia lo exige. Pero me parece que merece una discusión mayor que una sola persona. ¿Por qué no lo planteamos en el Congreso? ¿Por qué no escuchamos otras voces como el resto del mundo? Esto es prácticamente destituyente y rápidamente te corren con el miedo de la cantidad de fallecidos que hay, acá o afuera. Y yo creo que el miedo genera dos cosas. Primero, enojo. Y después que actúes mal, porque con miedo yo no puedo razonar. ¿Te puedo hablar del miedo? Sí. Muy bueno. El miedo es una emoción básica. Los seres humanos tenemos emociones básicas: miedo, tristeza, alegría, sorpresa, ira, asco. Y emociones secundarias: orgullo, culpa, etc. Las emociones básicas tienen un sello biológico, las secundarias tienen que ver más con el contexto y la cultura. No es lo mismo la culpa en Medio Oriente que acá, Claro. o la vergüenza. De todas las emociones, el miedo es la más importante, porque el miedo es una alarma ante el peligro. Entonces, la conducta más importante de nuestra especie en miles de años fue sobrevivir. Y para sobrevivir necesitamos una alarma que nos detecte el peligro, que es el miedo. Es una emoción una emoción negativa que nos detecta el peligro y nos permite enfrentar el peligro o paralizarnos, o lo que sea, para sobrevivir. Pero el miedo no puede ser nuestra guía cuando hablamos del futuro, porque cuando tenemos miedo, el mundo se paraliza. Todo alrededor entra en un compás de espera hasta que resolvemos la amenaza. Y el miedo puede ser un factor de coerción social, de control social muy importante. Entonces, el miedo a perder el trabajo le hace al trabajador Trabajar más sin agacharse paga. frente Claro, sí, claro. al jefe. El miedo del ciudadano a ser perseguido le hace callarse la boca. Ojo con el miedo, porque una de las cosas las pandemias en toda la historia han cambiado la sociedad de los momentos. Si uno estudia la pandemia a lo largo de la historia, ve que siempre se han cambiado a las sociedades, cambian las creencias de la época. Y podemos salir mejores, podemos salir de esta pandemia con lo mejor de nosotros, con el altruismo, la cooperación, la empatía, pero también podemos salir con la restricción de las libertades, con el autoritarismo. Entonces hay que estar atento. Y es al revés, menos miedo y más cuidado. Claro. Dame un segundo porque en nuestro nuevo horario tengo un ratito más para charlar después, porque querría hablar especialmente de los niños, en este estudio que hicieron, de los más chiquitos, y de darle una herramienta. A mí, si hay algo que me ha quedado mucho de esta charla, es que saber sobre un determinado tema baja la ansiedad de que eso sea otra cosa. Totalmente. O sea, no es que me cura, no es que me sana de si estoy angustiado, no duermo, me duelen, tengo sarpullido, pero saber que esto forma parte de esto. ¿Me das un segundo que vamos a hablar de este? Hay 150.000 millones de mensajes de felicitación por el mensaje. Y hay no sé si te autoriza, hay uno que me escribe, Margarita Stolbizer, dice: qué grande que es Facundo Manes, pero hay que forzarlo para que trabaje en política. O sea, estamos hablando de libertad. Margarita es una amiga. Sí, sin la menor duda. La inseguridad es un tema recurrente que nos preocupa a todos. Protégete con SPS Alarmas monitoreadas para hogares y comercios. Solicitar el asesoramiento de un especialista en seguridad.